Hola, hola, queremos saludarlos nuevamente acá desde nuestro canal Camino de Esperanza. El día de hoy la verdad es que es para mí un honor y un placer poder saludarles desde acá para compartir este maravilloso mensaje que tenemos el día de hoy en compañía de mi esposo. Gloria a Dios. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho. Yo estoy muy contento porque este ya es nuestro tercer programa que Gracias a usted Dios. puede disfrutar, que nosotros disfrutamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Y queremos darle una cordial bienvenida, queremos pedirle por favor también que se suscriba a nuestro canal si no lo ha hecho, que comparta este mensaje que sin duda alguna va a ser de bendición para todos nosotros. Amén. Vamos a orar, mi amor, vamos a meternos de una vez en el tema para no perder tiempo y poder sacar la mayor riqueza espiritual de este mensaje. Amén. Acompáñame allí donde estás y vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la vida, por la salud, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra, por permitirnos, Señor, aprender de ella. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, pedirte una mente clara, Señor, discernimiento para poder entender las preciosas verdades que traes para nosotros. Muchísimas gracias por escucharnos. Guarda a cada persona que está enfrente de la pantalla para que de esa forma podamos honrarte y glorificarte a ti, Señor. Amén. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar de un personaje muy importante que está en el Nuevo Testamento, un personaje de la cual se habla muchas veces en el Nuevo Testamento y sin duda alguna vamos a aprender mucho de él, ¿ok? Hoy vamos a hablar del personaje de Pedro. Es un personaje maravilloso, creo yo que es uno de los apóstoles más icónicos de todos los 12, peculiar. Entonces debemos estudiar su vida para ver cómo fue que el Señor Jesucristo lo cambió, cómo fue que el Señor Jesucristo lo transformó. Sin embargo, hoy vamos a estudiar un milagro específico, ¿verdad? Y es el milagro de la pesca milagrosa. Este milagro tiene tantas enseñanzas que muchas veces nosotros las leemos superficial y vemos simplemente, ¡ay, qué bonito como Dios hizo que pescaran! ¿Verdad? Y está bien, o sea, está bien. Jesucristo hizo el milagro de que ellos pudieran pescar, pero esto va mucho más allá de ese milagro. O sea, el milagro tenía un porqué, tenía un fondo. Exactamente. Tiene mucha más enseñanza de lo que nosotros creemos. Entonces es importante que usted se quede en este video hasta el final, que no se salte el video, que no se salga, porque vamos a tener hoy una enseñanza muy linda de este tema. Vamos a leer el libro de Lucas, vamos a leer el capítulo 5, acompáñenos allí donde usted está, por favor, para que podamos estar todos conectaditos, ¿verdad? Si usted tiene Biblia, entonces búsquela ahora en este momento, aproveche que no hemos comenzado a leer, mientras tanto vaya a buscar la Biblia, busque un lapicerito, una hojita, un resaltador para que usted pueda tomar sus apuntes también, porque es bien importante, ¿verdad que sí? Entonces vamos a leer Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice lo siguiente: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas, que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, el cual era de Simón, y le rogó que la apartara de la tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo, Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red». Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían, eran demasiado pesadas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Trajeron a tierra las barcas y dejando todo allí, lo siguieron. Bueno, qué tremendo mensaje, ¿no? Tremenda historia. Yo comienzo a leer esto y de una vez me voy mar adentro. Exactamente. Me voy para el mar. Y yo creo que es súper importante que podamos, entrar en la historia,
entrar tanto que nos podamos imaginar. Por ejemplo, acá el versículo 1 dice que Jesús, estando en el lago, ¿verdad? El gentío se agolpaba sobre él. O sea, imaginémonos ese contexto, y era que Jesús iba caminando y todo el mundo lo llevaba. No podía casi ni caminar. O sea, por eso fue que él llegó y miró hacia la orilla y dijo, ¿dónde me puedo ubicar para predicar de una manera más cómoda? Así es. Pero aquí hay algo para comenzar, ¿verdad?, con las enseñanzas, y es que Dios todo lo sabe. El Señor Jesús todo lo sabe, y el Señor Jesús, al mirar hacia allá, Él vio que era en esa barca donde se debía sentar. Tú sabes que yo veo un punto bien importante aquí, y es lo siguiente. Es que en medio de tanta multitud, Jesucristo escogió a uno solo. Exactamente. O sea, ya tenía su mirada fija en Pedro. En medio de tanta gente, sí, así es. En medio de tanta multitud, ya Dios tenía un propósito con una persona. Exactamente. Y por eso se acerca a esa barca, porque ya él sabía que esa era de Simón Pedro. Exactamente. Y así, de esa misma manera, sucede con nosotros, claro, en nuestra vida. En unos videos pasados estábamos hablando acerca de que Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Así que en medio de tanta gente, quiero decirte la primera enseñanza, y es que tú eres especial para Dios. Amén, Dios te ha escogido para que tú seas especial para Dios. Dios, en medio de tanta gente, en medio de tanta multitud, en medio de millones de personas, Dios te está escogiendo a ti, Dios te está hablando a ti directamente el día de hoy. Así es. El versículo 2 y 3 dice, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Es decir, ya estaban listos, estaban lavando sus redes, estaban acomodando las barcas, porque no habían podido pescar. Exactamente. No habían podido pescar. Valga aclarar que esto era de mañana, esto no fue en la noche, esto era en la mañana. Ya habían pasado toda la noche pescando y pues no habían podido pescar nada, ¿cierto? Versículo 3 dice, entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de la tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a toda la multitud. Y el versículo 4 es bien importante, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Allí particularmente, o sea, me llama mucho la atención esa parte, porque el Señor le dice, boga mar adentro. El Señor no le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ven acá, conozcámonos. No. ¿Por qué? Porque ya Él sabía. El Señor Jesús ya sabía lo que Él necesitaba. Así es. Tú sabes que yo veo algo importante aquí, es el poder de la palabra de Dios. Nadie puede resistirse al poder de la palabra de Dios. Me imagino que Pedro, sus amigos, ahí Juan, Jacobo, estaban cansados toda la noche pescando, ya estaban ultimando los últimos detalles para irse a descansar, para irse a dormir, para irse a descansar, porque tenían toda la noche pescando. Pero el poder de la palabra de Dios, es que nadie se puede resistir al poder de la palabra de Dios. Por eso es que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos algún problema, tenemos alguna dificultad, estamos pasando por algún estrés, estamos tristes, depresivos, ansiosos, vayamos a la palabra de Dios. Porque el poder de la palabra de Dios, mire, por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por su palabra, ciegos fueron sanados. Paralíticos se levantaron a caminar. Por su palabra, muertos salieron de la tumba. Así es. Entonces, la palabra de Dios tiene poder, hermanos. Mire cómo dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Por qué el Señor le dice eso? Porque el Señor sabía que tenían toda la noche frustrados. Claro. Y ellos no estaban ahí quejándose. Mientras que el Señor estaba predicando, ellos no estaban ahí, o sea, el Señor Jesús no estaba ahí como decir que nosotros estamos acá hablando y ahí hay un problema en la cocina y nosotros estamos aquí. No, el Señor estaba predicando la palabra y ellos se detuvieron a descansar ya de luego de recoger a escucharlo un rato. Y sin embargo, en ese momento, este fue el primer encuentro que tuvo Pedro con el Señor Jesús. Así es. Entonces, fíjense lo importante que es esto. El Señor sabía la dificultad por la cual estaba pasando Pedro. Sin embargo, en medio de esa dificultad quiso mostrar su poder y su gloria, dándole una orden.
o por medio de su palabra. Sí. El Señor le dijo, anda mar adentro y echa tus redes para pescar. Ahora, cuando nosotros estamos pasando una dificultad, cuando nosotros estamos pasando un mal momento, que seguramente muchos de los que están viendo lo están haciendo en este momento, están pasando por un mal momento, el Señor Jesús tiene una salida para nosotros. Amén, por medio de así su es. palabra. Amén, sí. Y el Señor da una orden, hey, no te detengas, devuélvete al mar, anda al mar adentro. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde el diablo nos quiere destruir, en ese problema donde el diablo nos quiere hundir, en esa dificultad donde el diablo te quiere hacer perder la batalla, Dios quiere glorificarse ahí. Exactamente, así es. Y Dios quiere honrar a sus siervos ahí, pero tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si Pedro no hubiese ido, no hubiese echado la barca mar adentro, entonces no hubiese pescado. Sí, no. Pero ¿cuál fue la reacción de Pedro? Vamos a leer el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Paremos aquí, vamos a dividir este texto en dos. Primero, Pedro como hombre llega y dice, Señor, yo he intentado todas las formas posibles de pescar. Mira, hemos aplicado técnicas, estoy con mis 2 compañeros, hemos hecho todo lo posible. Y reconociendo que Pedro era experto. Pescador de pescadores. Exacto. O sea, era experto en la materia. Exactamente. Es decir, yo me imagino que había puesto en práctica todo su conocimiento, porque era un pescador nato de nacimiento, toda la vida había pescado. Y yo estuve investigando y dice que el pescar de noche es la manera correcta, o sea, es mejor aún, o sea, se logra alcanzar más cantidad de peces haciéndolo de noche que de día. Wow. Es decir, no tenían oportunidad de pescar en la mañana, porque la pesca era de noche. Y en el momento exactamente que entramos acá, ¿verdad? En el contexto, nos damos cuenta que era de día. Entonces Pedro le dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Tremendo. Y ese es el argumento que nosotros usamos, un argumento humano. Señor, mira, el Señor nos dice, tú puedes salir del problema financiero que estás pasando si haces esto, esto y esto. Y nosotros le decimos, Señor, es que yo ya he hecho de todo. O sea, dudamos de la palabra de Dios. No, queremos justificar. Exacto, queremos justificar. Señor, yo ya he hecho de todo. Mira, cuando estamos mal en el hogar, tenemos problemas en el hogar, estamos mal con los hijos, con la esposa, y entonces nosotros decimos, ya no más, porque hemos hecho de todo. Pero el Señor en su palabra tiene todos los consejos, siempre lo decimos en los videos que en la palabra de Dios está todo. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, entonces queremos argumentar todo lo que nosotros hemos hecho por nuestra propia fuerza. Pero resulta que en este momento Jesús le estaba diciendo a Pedro, le estaba dando una orden, ve y echa tu red para pescar. O sea, no le estaba diciendo, mira, aplica tu conocimiento, aplica tu técnica. Le estaba diciendo, inténtalo de nuevo, pero conmigo. Pero conmigo. Es ahí donde está el punto. Es ahí donde está el punto y eso es lo que el Señor Jesús nos quiere decir a nosotros. Tremendo. Inténtalo de nuevo, pero con el Señor. No sé, nosotros no sabemos qué pueda estar pasando en la vida de cada una de las personas que nos están viendo, pero sí sabemos y sí tenemos la certeza porque lo hemos palpado, lo hemos experimentado y es que con el Señor podemos lograr y alcanzar lo que ya hemos intentado por nuestras propias fuerzas. Bueno, fíjense, en el versículo 5 dice, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Pero, hay un pero. Pedro argumenta, pero sin embargo obedece la palabra de Dios y le dice, ¿pero en qué? ¿En qué nombre? Pero más bueno, en tu nombre. Pedro no le dice, bueno, Señor, está bien, voy a aplicar otra técnica una vez más. No, Pedro le dice, no he pescado nada, pero en tu nombre voy a echar la red. Y ojo, aquí una cosa importante del contexto en el que estamos es que todos los estaban observando. Exacto. Porque recuerden que había cantidad de personas que estaban ahí en ese momento. Entonces, cuando Pedro llega, ¿verdad?, le dice al Señor como que si Jesús no supiera, ¿verdad?, que él estuvo toda la noche en ese proceso. Entonces Pedro le dice, toda la noche, pero en tu nombre echaré la red. Inmediatamente. Es decir, yo ya me cansé, yo ya agoté mis fuerzas, no pude vencer, no pude hacer nada, pero en tu nombre voy a seguir adelante, voy a intentarlo una vez más. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy también.
Nosotros podemos estar cansados con un problema familiar, podemos estar cansados con un problema económico, podemos estar cansados con un problema de salud, pero el Señor nos dice en esta hora, mis amigos y hermanos, en tu nombre echaré la red. Sí. Echa la red en nombre de Jesucristo. Otra cosa que se me viene a la mente ahorita es que nosotros muchas veces, o sea, es maravilloso este versículo porque aquí dice, más en tu palabra echaré la red. O sea, nosotros, confiando en el Señor, nosotros podemos hacer las cosas. Así es. Nosotros podemos lograr las cosas. Y el Señor no quiere que nosotros nos quedemos ahí miserables en esa situación. Porque, pongámonos a pensar, Pedro tenían que pagar impuestos, pescaran o no pescaran. Ahí estaban los cobradores de impuestos esperándole. Tenían Así que comer. hubiese tenido un mal día o no. Él tenía a su hija sola, tenía a su suegra. O sea, él era un hombre de familia que él llevaba su hogar solo, sus riendas solo. Es decir, no pescar era una tragedia. Exactamente. Porque no tenían que comer. Es decir, estaba desempleado. Exactamente, no tenía empleo. Ajá, le había ido súper mal en su día. Entonces, en ese momento, el Señor le dice, intentémoslo de nuevo, pero juntos. Y entonces es tan importante poder reconocer esto que cuando Pedro decidió ser obediente, inmediatamente el versículo 6... Hubo un resultado. Y el versículo 6 nos los arroja. Mira, cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, tiene un resultado. Exactamente. Y el resultado no es mentira, no es en vano. El resultado no es algo ficticio. El resultado es algo real que nosotros podemos experimentar en nuestra vida. ¿Cuál es el resultado? Lee el resultado. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, a mí me parece súper particular, amor, disculpa, que inmediatamente nos dijeron el milagro. O sea, aquí no hubo más detalles. ¿Por qué? Porque al obedecer la palabra de Dios, el Señor quiere darnos esto, bendiciones hasta que sobreabunden. El Señor quiere darnos más de lo que nosotros esperamos. El Señor quiere que nuestras redes se rompan de bendiciones. Tú sabes una cosa, mi amor, y es que la palabra de Dios está llena de promesas, mi querido amigo y hermano. Amén, está llena de promesas. Tú que eres cristiano lo sabes. Tú que de pronto no estudias la Biblia, pues entonces te digo en esta hora que la palabra de Dios está llena de promesas. Y cuando Dios promete, Dios cumple. Pero necesitamos obedecer la palabra de Dios, necesitamos creerle a Dios. Así es. Entonces, dice aquí que los peces era tal cantidad que se rompían las redes y tenían toda la noche y no habían pescado. Pero cuando obedecieron la palabra de Dios, vino la bendición. Cuando tuvieron fe. Cuando creyeron en la palabra de Dios. Cuando tuvieron fe. Porque una cosa es escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, pero otra cosa es tener fe en la palabra de Dios. Exactamente. Y eso fue lo que hizo Pedro. No he pescado nada, no pasa nada, ya agoté todas mis fuerzas, ya he hecho todo lo que puedo hacer, pero en tu nombre lo voy a intentar otra vez. Exactamente. Con tu compañía, con tu poder. Otra enseñanza también es que el Señor nos pide que dejemos de estar ahí, en ese punto de conformidad, en el punto en el que nosotros decimos, no, yo me quedo tranquilo aquí, yo simplemente voy los sábados a la iglesia, yo voy luego a la casa, yo le doy un mercadito a un hermano. No, el Señor quiere más, quiere que hagamos más, quiere que vayamos más adentro para poder palparlo más de cerca a Él, para poder estar más con Él. Entonces, ¿cómo es esto? Haciendo muchas más cosas de la mano de Dios. Amén. El Señor nos pide eso. Entonces, en el versículo 7 dice que hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínate qué cantidad de peces era. Era demasiado. Yo me imagino que no solamente Simón Pedro llegó a los pies de Jesucristo por ese milagro, sino muchas personas. Había mucha gente allí, ¿no? Entonces mucha gente debió haber llegado a los pies del Señor por ese milagro. Ahora el versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Tú sabes que aquí hay muchas enseñanzas con este versículo bíblico. Y es maravilloso. Sí, así es. La primera enseñanza que vemos es que mientras más cerca de Cristo estamos, más reconocemos nuestro pecado. Más desnudos estamos. Más reconocemos quiénes somos realmente. Mientras más lejos de Cristo, somos perfectos. Así somos lindos, merecemos. Pero cuando estamos cerca de Cristo,
nuestra debilidad sale a flote. Y eso fue una de las cosas que hizo Pedro. Le dijo, apártate de mí, Señor, porque no soy digno de estar delante de ti. No soy digno. Y eso es algo que hizo que la palabra de Dios tuviera poder en Pedro. Y particularmente antes estábamos hablando que Pedro era el único que llevaba la carga de su hogar, ¿verdad? Económicamente. Era el único que podía sacar adelante su hogar económicamente. Y sin embargo, Pedro no le importó dejar todo por el Señor Jesús en ese momento. Así es. Bueno, ese es el versículo final. Yo antes quería recalcar que cuando Pedro, fíjense ustedes, mis hermanos, nosotros muchas veces queremos seguir a Cristo, queremos agradarle, queremos servirle, pero tenemos orgullo, tenemos autosuficiencia propia, y eso es delicado, porque así no podemos servir al Señor. Aquí el apóstol Pedro, bueno, en este momento era Simón, aquí Simón Pedro se arrodilla y le dice, Señor, yo no soy digno, ni siquiera me tomes en cuenta. O sea, reconoció su incapacidad de poder hacer algo, reconoció cuán pecador era, y en ese momento es cuando el poder de Dios vence. En ese momento es cuando la bandera de Jesucristo llega y dice, se pone sobre el cuerpo humano, sobre el alma, que está verdaderamente arrepentida y reconociendo quién es. Exactamente así es. Porque muchas veces queremos acercarnos a los pies de Cristo, pero Señor, bueno, mira, yo soy así, Señor, mira, yo merezco esto, ¿sabes? O sea, yo necesito esto, Pero lo que hizo Pedro fue, Señor, apártate, porque no soy digno de estar delante de ti. Y sin embargo, cosa importante es que sin embargo se arrodilló. Reconociendo aún así, por eso, él no reconoció. Nada más el tirarse en sus pies. Y dijo, me voy. No, es que nada más el tirarse en sus pies es una señal de humillación. Exactamente. Es una señal de que, o sea, ni siquiera puedo estar parado enfrente de ti, por lo majestuoso que eres. No puedo, Señor. Exactamente. Apártate, por favor, porque no soy digno de que estés conmigo. Y si nosotros reconociéramos eso, amor, que nosotros dijéramos, Señor, mira, yo no soy digno ni siquiera de pedirte nada. No soy digno. Y muchas veces nos sucede eso, cuando hacemos cosas que nos apartan de la presencia de Dios, es cuando comenzamos como a alejarnos de Dios, porque decimos, no soy digno de orar, no soy digno de ir a la iglesia, no soy digno de esto, de lo otro. Pero no, el Señor quiere que, sin embargo, así nos podamos arrodillar ante sus pies. Fíjate que luego de que Pedro pronuncia estas palabras de que no es digno, el Señor le dice, no temas, porque desde ahora serás pescadores de hombres. Entonces, serás pescador de hombres. Entonces, fíjate que luego de reconocer su humanidad, luego de reconocer su pecado, luego de reconocer quién es, de reconocer su incapacidad delante de Jesucristo, entonces Jesucristo le pone una responsabilidad y le dice, no temas, no tengas miedo, tranquilo. ¿Por qué? Porque ahora no vas a sacar peces, ahora vas a ser pescador ¿de qué? De hombres. Es decir, Jesucristo, cuando ve que Pedro reconoce su incapacidad para hacer algo por su propia cuenta, le da una responsabilidad y le dice, ahora sí, tú vas a pescar hombres. Ahora sí, yo te voy a capacitar para predicar la palabra de Dios. Ahora te voy a capacitar para ir a hacer una buena obra. Ahora te voy a capacitar para cambiar tu carácter. Ahí es cuando el Señor le dice. Entonces fíjate, para finalizar con este versículo, el versículo 11, trajeron a la tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo. Dejaron todo por seguir a Jesucristo. Así es. Entonces, pregunto, ¿tú hoy estás dispuesta a dejar todo para seguir a Jesucristo? Jesucristo te está hablando a ti hoy, mi querido hermano, amigo que nos ves. Jesucristo nos está hablando a nosotros hoy. Así es. Nos está diciendo, no teman. Echa la red. Echa la red en mi nombre. Obedece mi palabra. Amén. Para que veas los frutos maravillosos que vas a tener. ¿Estás pasando por un problema difícil? Escucha la palabra de Dios y obedécela. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Digamos, en el nombre de Jesucristo voy a avanzar con mis hijos. En el nombre de Jesucristo voy a avanzar porque voy a conseguir un buen empleo. En el nombre de Jesucristo voy a vencer esta enfermedad. En el nombre de Jesucristo voy a arreglar mi hogar. Porque es que esa es.
Ya no podemos más por nuestra propia cuenta. Y se me viene a la mente, ahorita que estás diciendo eso, yo creo que todas las personas que nos están escuchando creen en el Evangelio. Amén. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Qué es? ¿Ustedes saben lo que es el Evangelio? Poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Para salvación. Entonces, de todo aquel que cree. Eso es lo que el Señor quiere. Así que es. nosotros creamos para Él salvarnos. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos y amigos, es importante que nosotros reconozcamos nuestra incapacidad. Así es. Tú y yo no podemos hacer nada. No podemos arreglar familias, no podemos tener buenos empleos, no podemos ser buenos administradores, no podemos hablar bien, no podemos pensar bien, no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, aún creyendo que sabemos. Todo no podemos. Con el poder del Señor. Pero si nosotros decimos en el nombre de Jesucristo, en tu nombre, Señor, voy hacia adelante, todo lo podemos lograr. Amén. Y eso es lo que nosotros queremos que tú te lleves en esta mañana. Otra cosa importante es que el Señor, o sea, nosotros debemos echar la red. El Señor no la va a echar por nosotros. Así es. Debemos nosotros avanzar en el nombre de Jesucristo. Exactamente. Y otra de las enseñanzas que me parece espectacular es que tenemos que dejar todo a un lado para seguir a Jesucristo. Sin temor. Pedro no tuvo miedo. No tuvo miedo porque avanzó en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo creo que hay algún cristiano aquí que nos está viendo que de pronto no puede dejar un trabajo por miedo a que le falte el alimento. Anda, si ese trabajo te está alejando de Dios, déjalo en el nombre de Jesucristo. Sí. Si hay una pareja que te está alejando de Dios, si hay un amigo, una cosa que te está alejando de Dios, déjalo, todo por Dios. Y avanza en el nombre de Jesucristo. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Me siento muy contento, me siento muy feliz porque hemos aprendido de esta enseñanza maravillosa. Muchas enseñanzas tenemos y esperamos que haya sido de gran bendición para todos ustedes. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, compartan este mensaje con muchas personas. No se olviden de saludarnos, de qué parte nos están viendo, de qué país, para poder saludarnos en otro video. Sí, quería aprovechar eso para decir que muchas gracias por los comentarios tan lindos que nos dejan. Realmente es de gran bendición para nosotros saber que somos un instrumento del Señor para sus vidas. Gloria a Dios. Mi amor, por favor, despídenos en oración. Bueno, oremos. Querido Dios, querido Padre, una vez más queremos darte gracias, Señor, porque nos sentimos, Señor, llenitos de tu palabra, Señor. Te pedimos que ahora, Señor, que vamos a continuar realizando nuestras actividades, Señor, o que vamos a hacer cualquier otra cosa, Señor, que todo sea dirigido por ti, Padre. Amén. Síguenos acompañando, Señor, y que podamos llegar a muchas más personas. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, Dios les guarde y les bendiga. Esperamos verlos pronto y les mandamos un abrazo fraternal desde la ciudad de Mérida, Venezuela. Chao, chao.